Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes ANR y oposición. ¿Qué está en juego en las elecciones del 2023? Y por supuesto que hay mucho camino todavía que recorrer. Por un lado, las internas de la ANR, del Partido Colorado, y por otro lado, la figura de la concertación o de la alianza como un criterio aglutinador. Por tanto, a partir de estos datos seguramente se va a configurar mejor el escenario para hablar con, no sé si precisión, pero cierta asimilación o asimilarse básicamente a lo que podría ser las elecciones del 2023. Pero volvemos a la pregunta. ¿Qué está en juego? No simplemente el tema de las candidaturas, como instala la agenda político-partidaria, ¿no? Lo que está en juego es una serie de problemas estructurales, ¿no? a nivel país. La situación de pobreza, 1 de cada 4 paraguayos se encuentra en situación de pobreza. El 23% de la población paraguaya está en situación de pobreza y de ese 23, 4% está en situación de pobreza extrema, ¿no? 4% de la población total, digo bien, hay que hablar con precisión, ¿no? El problema de la desigualdad ¿de qué índole? Económica, social, legal, de género, y otros problemas últimamente que está formando parte ya de la estructura social, como la inseguridad, se podría denominar inseguridad social, pero últimamente los homicidios por encargo, ¿no? En principio esto se daba solamente en zonas fronterizas y sin embargo el pasado día martes se dio en la capital de la República y que no es la primera vez. Entonces, estos son los verdaderos desafíos que el próximo presidente electo en el 2023 debe resolver y no simplemente tal o cual candidatura o la ANR, Partido Colorado u oposición. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego el Paraguay que todos anhelamos, el Paraguay que todos soñamos. Y frente a esto que se presenta como un desafío, tenemos los datos que son poco alentadores cuando se le pregunta a los paraguayos acerca de su identidad con el sistema democrático. Cada vez el paraguayo sondeado se aleja del sistema democrático. ¿El problema es la democracia o el problema es de cómo el paraguayo concibe la democracia? ¿O cuál es el problema de fondo? En junio de este año, la Constitución de la República, estará cumpliendo 30 años de vigencia. Y la pregunta es, ¿un problema del diseño de nuestra Constitución o un problema de los que estuvieron de turno en el gobierno del Poder Ejecutivo? Por eso titulamos hoy ANR y oposición, ¿qué está en juego en las elecciones del 2023? Y nos acompañan para este análisis el doctor Marcelo Lacchi, politólogo. Muy buenas noches, Marcelo, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, a ti y a la audiencia. También nos acompaña el doctor Camilo Filártiga, experto en políticas públicas. Buenas noches, Camilo, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Francisco. Un saludo especial a Hugo, a Marcelo. Y bueno, gustoso de poder participar del programa. También nos acompaña el doctor Hugo Estigarribia, experto en Derecho Constitucional. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco, Marcelo, Camilo y la audiencia. Un placer estar aquí. Bien,
brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos con el análisis. ¿Qué está en juego para las elecciones del 2023? NPI te conecta con una forma diferente de informar. Durante la tormenta, un niño fue captado aferrado a un árbol intentando salvarse del raudal y justamente un hombre, humilde trabajador, lo vio y arriesgó su propia vida por salvarlo. En resumen, noticias con la conducción de Iván Páez y María Fernanda Perelló. Una gran controversia generó el hallazgo de varias cajas de medicamentos en el vertedero de la localidad de Itapuapotí. El resumen, noticias, lunes a jueves, 22 horas, NPI nos conecta. Podemos considerar varios criterios para hacer el análisis de Partido Colorado y la oposición en relación con las elecciones generales 2023. Y queremos nosotros adoptar como criterio el escenario de las elecciones realizadas en el 2018. Y ustedes pueden visualizar en el padrón nacional de las elecciones generales del 2018, total de electores habilitados, 4.241.507, de los cuales votaron 2.604.447 ciudadanos del total de electores, lo que representó una participación del 61.41% del electorado inscrito. Si tenemos en cuenta las elecciones que se realizaron en este periodo democrático, le hace desde el 89 hasta el 2018, probablemente nos encontramos con un porcentaje bastante alto de participación. Y parece que es un fenómeno, y vamos a trasladar justamente la pregunta a nuestros invitados, pero en principio pareciera que esto es un fenómeno que a mayor participación, digamos, el ganador de las elecciones, y concretamente en el caso del Partido Colorado, y vamos a compartir en las otras placas para ver que hubo una diferencia mínima de los resultados de las elecciones generales, sobre todo en la elección del presidente de la República, ¿no? A mayor participación, obviamente, menor es el margen. Y en el caso del Partido Colorado, en este caso recuerdo las elecciones municipales, que se hablaba en las encuestas de que si había un porcentaje por encima del 65%, ganaría un opositor en la Intendencia de Asunción, que precisamente ganó el colega Mario Ferreiro. Bien, pero ocupémonos hoy en relación con lo que pasó en las elecciones del 2018 y qué escenario se presenta considerando eso como criterio, Marcelo. ¿Qué escenario para el 2023? Para el 2023, sí. Si miramos ahí los que votaron, el porcentaje de participación, ¿qué podrías predecir de lo que sería el 2023? Las elecciones en Paraguay se pueden predecir mucho más allá que a partir de las elecciones anteriores, por el sencillo hecho que es un sistema muy estable, basado sobre dos partidos tradicionales que acumulan entre sí el 75% de los votos, y que mantienen con variaciones esa presencia, que con la preferencia que estrenamos en las últimas municipales están demostrando de ser mucho más
fuerte de lo que se esperaba, porque en las municipales, por cuanto sean municipales, la ANR a concejalía, donde contaba la preferencia, pasó del 40 al 50% de voto a nivel nacional, el Partido Liberal llegó al 25%. Es decir, lo que era la estructura clientelar, que es fuerte en estos dos partidos, que se quedaba más en la interna para dejar ya un poco medio libre los electores para las generales, porque la lista ya era prefijada, se está trasladando y demostrando que esos dos partidos son sólidos y determinantes en el sistema político paraguayo. Y entre estos dos partidos hay que asumir, porque yo asumo, que la ANR es partido hegemónico o semi-hegemónico, es decir, si hay unas elecciones, en primer lugar hay que pensar que gana el Partido Colorado. Después puede perder, pero que si fuera una carrera de 100 metros es como que el Partido Colorado parte 20 metros adelante del otro y el otro parte de atrás y tiene que hacer cierto movimiento para recuperar esta distancia, que significa en parte errores en su carrera de la ANR, pero del otro lado un trabajo serio de construcción de una alternativa creíble que pueda hasta sacar voto colorado mismo hacia una otra candidatura para ganar. Por eso para mí es muy engañoso mirar los resultados, como mucho hace, el resultado del 2018, y decir, pero Abdo ganó solo de 3,5 puntos. No es tanto, la vez pasada había perdido de 6. Sí, pero puedes perder hasta de un voto, igual perdiste. Acordémonos en las elecciones municipales del 2010 en Asunción, que se hizo todo un proceso de alianza, si se acuerda, primero una interna entre liberales y Frente Guazú, y después el ganador de la interna fue Anquiboxia, hizo una otra interna con urna móvil con Carrizosa, y parecía una alianza sólida de todo, y fue a elecciones, perdió de 1.500 votos, y perdió. Y perdiste, pero perdí de poco, pero perdiste. Aquí no hay medalla de plata al segundo, perdiste. Es decir, y todos nosotros miramos todo el historial, tanto municipal como general de Paraguay, se nota claramente que la única manera para ganar a la ANR es construir proyectos alternativos fuertes con una candidatura fuerte, una candidatura que dé esperanza al pueblo, que diga, he elegido él y cambiará todo. Por allí no existe eso, es una fantasía, pero le das fantasía por lo menos, le das, repito, esperanza, posibilidad de que sea todo diferente, y allí, como ocurrió con Lugo, con Mario, casi seguramente con Prieto, con Id y a otros candidatos que consiguieron construir esa esperanza, entonces esa ventaja hegemónica de la ANR, que representa en todo modo como afiliación mitad de la población paraguaya, del electorado, puede ser ganado. Pero pensar que sea una cuestión de proyecto, vamos a hacer una gran concertación, que además fra partidos que tienen mucha diferencia entre sí, unificamos todo, vamos a elegir entre nosotros el líder. Me parece el resultado es al final lo de siempre, que le entregas a la ANR en bandeja de plata su victoria. Quiero volver sobre ese tema. Quiero preguntar ahora a Camilo Filártiga, considerando las características de nuestra cultura, digamos, política, ¿se puede pensar en ese cambio que se espera, digamos, en la estructura de la sociedad paraguaya, Camilo? Digo, en estas elecciones del 2023, gane quien gane, digo, ¿se puede pensar en un cambio de esa estructura de la sociedad desde la clase política? Yo creo que la respuesta a tu pregunta tiene que ver con un proceso de mediano a largo plazo, Francisco. Como bien decías al comenzar el programa, hablamos de desafíos y de reformas estructurales. Y por lo tanto no podemos hablar, creo yo, a medidas de corto plazo. ¿Verdad? La democracia en sí misma es un trabajo de largo aliento y que además no tiene un puerto de llegada definitivo. Siempre se puede retroceder, siempre se puede volver atrás. Por lo tanto, a la democracia hay que cuidarla y hay que sobre todo trabajar para fortalecerla. Yo creo que la concertación o la oposición está haciendo un esfuerzo, creo yo, por intentar ser competitivo frente a ese desafío que representa electoralmente la ANR. Lo que decía Marcelo es real. No hay muchas novedades en la competencia electoral nuestra, ¿verdad?
Sí está la obligación para la oposición de buscar la fórmula exitosa para ser competitivo electoralmente ante la ANR. Y ahí se presentan estas dos disyuntivas hoy. La tradicional figura de la alianza, que ya fue utilizada por la oposición en reiteradas oportunidades, funcionó una vez para las presidenciales, y la concertación, que obliga a una mayor responsabilidad de parte de los actores políticos y a una mayor madurez política. Por eso te decía yo hace un rato el aspecto de la madurez de la conducta de nuestros actores políticos de la oposición. La concertación obliga en ese sentido mucho más que la alianza, ¿verdad? Ahora, en términos estrictamente pragmáticos, habría que considerar qué es lo más efectivo para un resultado electoral. Pero a mí, mirando de afuera, digamos, ese esfuerzo que hace la oposición por tratar de trabajar en un modelo de una concertación, me parece un esfuerzo loable en el sentido de que creo que si se llega a buen puerto puede aportar a esta idea de la calidad de la democracia que siempre hablamos, ¿verdad? Ahora, cuando nos preguntamos, o mejor, nos preguntamos hoy en Visión País, ¿qué está en juego en las elecciones de 2023? Y estamos adoptando como criterio lo que fueron las elecciones del 2018. Podemos ver cuáles fueron los resultados que de alguna manera ya adelantó Marcelo Lacchi en su intervención. Vemos que hubo una, digamos, ínfima diferencia en términos de resultados porcentuales. Mario Abdo Benítez, ANR, 46.42%, frente a Efraín Alegre, Alianza Ganar, 42.74%. Pero yo no sé, en un análisis riguroso, si se estaba hablando en ese momento de dos modelos diferentes o de dos propuestas diferentes. A juzgar por los proyectos que ellos pusieron a consideración, digamos, del electorado para poder decidir en las urnas. Y la primera pregunta para Hugo Estigarribia, la primera tiene que ver, la pregunta en dos momentos, digamos. El primer momento, ¿es así como se quiere instalar el debate que hay dos modelos en las internas del Partido Colorado, y luego, ¿cuál es el futuro del Partido Colorado frente a la posibilidad de la concertación por parte de la oposición? Bueno, en primer lugar, yo creo que en el 2018 se enfrentaron dos candidaturas contrarias al anterior presidente, Horacio Cartes. Una, la interna, que le ganó al candidato de Cartes, a Peña, y el otro, Efraín Alegre, muy contrario también al modelo de Cartes. O sea, dos candidatos anticartistas, que era el presidente en ese momento, y sigue siendo hoy un hombre de mucho peso político, por los medios que tiene, por el movimiento que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por las instituciones que maneja, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. En el Partido Colorado, la interna, aparentemente están otra vez los dos modelos del 2017, en la interna del 2017. Pero digo aparentemente porque resulta que hasta la votación del juicio político de la Fiscalía General del Estado se venía marcando esa diferencia con Velázquez. O sea, Velázquez venía siendo, se ponía como el opositor a HC, que fue Marito antes. Pero a partir de ese pacto tácito de no enjuiciarla, ella, digo tácito porque algunos del grupo de Velázquez votaron a favor, 5 votaron en contra y otros se ponen de viaje con él. Desapareció el que estaba moviendo el juicio político, desapareció. Entonces, a partir de ahí se diluye la imagen de oposición de Velázquez. Y hoy, nada más que se espera que si uno de los dos gana, se produzca el abrazo republicano. Por eso la candidatura de Velázquez está estancada. Y aparece hoy, de todo día aparece la de Petengil, una especie de figura de consenso, porque no es que se está planteando que Petengil le sustituya a Velázquez, no va. Se está planteando que le sustituya también a Peña, porque Peña tiene el problema en las generales de que es considerado por el electorado colorado liberal, independiente y secretario de Cartes. Hoy es empleado de su banco. Entonces, tiene esa figura desteñida. O sea, parece una especie de pescador en río revuelto, diríamos, con todo afecto lo digo porque le conozco a Luis, ¿verdad? Es la figura de un empresario, una especie de consenso, el que se lleva bien con los dos. Y eso se está articulando en estos días, ¿verdad? Apareció ayer, anteayer. Entonces, porque se busca un candidato que pueda unir las dos fuerzas
con cierto aire independiente, cosa que los otros dos candidatos no tienen. Con respecto a la oposición, yo veo, todos le tiran palo a Efraín, pero todos dicen que Efraín es que más posibilidades tiene de ganar. Sí, es simple, ¿verdad? Y que están confluyendo en la concertación fuerzas ideológicamente afines. Interesante lo que está pasando. La izquierda va por su lado. La izquierda va a su interna. Deja abierto un camino, pero ya va por su lado. Si esa izquierda va por su lado, así como plantea, esta concertación puede ser una concertación de centro, que le saque muchos votos al Partido Colorado y que conserve votos liberales que no tuvieron la vez pasada con Alegre, porque Alegre se unió con Leo Ruín, que representaba la izquierda o la izquierda extrema. Entonces, si se mantiene este escenario, tendríamos una elección bastante diferente a la del 2017, interna, y a la del 2018 general. ¿Por qué? Porque sería una concertación de partidos de centro donde también se hablaría de la incorporación de colorados. Y colorados afiliados que dejaron la cancha, como Payo Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Como la gente del Mopoco, como otros colorados que también estamos conversando, la posibilidad de entrar, ¿verdad? Y los partidos de centro. Entonces ahí hay un escenario diferente que puede capturar votos que normalmente van a la ANR. Ahora, ¿qué tiene la ANR? Tiene sus votos duros de siempre. Votos del funcionariado público, de las binacionales, gobernaciones, municipios, voto duro y sus dependientes. Pero también lo tiene la oposición. Los partidos de oposición que han puesto gente en cargos, en menor medida. Pero hay un nuevo voto, que yo sé que Marcelo no coincide tanto conmigo en esto, que es el voto producto de la tecnología y de la información. Es un voto crítico que va aumentando a pesar de la domesticación del pueblo paraguayo, del prebendarismo, del clientelismo, de la necesidad del putero político. Hay un voto crítico que está creciendo. Y también una incorporación automática de jóvenes a los 18 años que ya se produce con mayor fuerza. Y no pueden ser incorporados a la función pública y hacer los votos duros a la cantidad que se va incorporando al padrón. Cuidado con esto. Son nuevas realidades que hay que confrontar para el 2023, yo creo. Realmente, en el 2023, ¿se va a estar votando modelos diferentes o un único modelo simplemente con algún tipo de matiz? De eso nos ocupamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? I feel it in my heart. En LPI. Po Ari, Proime Noticias Paraguay, Nive Penetapuime. Queremos iniciar las mañanas de los fines de semana con muy buena música. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Y con lectura de tapas de diarios. Asesinado Schwarzman está vinculado al esquema Dubini. De la mano de Carlos Rubén Ojeda. Marandú Coe. Sábado y domingo a las 7 de la mañana. NPI nos conecta siempre. Hay esperanzas de un nuevo modelo de país en las elecciones del 2023 y si tuviéramos que hoy hablar de un termómetro, ¿cómo está ese termómetro? En una encuesta, escenario para las elecciones generales 2023, el 62% cree que hay posibilidades de que la oposición derrote al Partido Colorado en los comicios presidenciales 2023. Nuestra fuente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en una encuesta hecha el año pasado. Lógicamente son percepciones que se tienen, ¿no? Pero yo no sé si pasa también por una cuestión de anticoloradismo simplemente, ¿verdad? O de debatir aquellos que decíamos en la introducción de nuestro programa, problemas estructurales de este país. Yo no veo ni en la ANR ni en los partidos de
de oposición que hoy están tratando de construir bajo la figura de la concertación, discutir los problemas estructurales que tiene este país. Desde ese punto de vista, Marcelo, ¿cómo estás viendo el desarrollo, sobre todo en este proceso de construcción de la concertación por parte de la oposición? Es que eso que tú dices no hubo ni en el 2018. De hecho, yo a su tiempo en esas elecciones decía que Abdo y Efraín decían la misma cosa y ambos querían dar continuidad a lo que fue el proyecto El Nuevo Rumbo de Cartes. Desde su perspectiva, pero era lo mismo. Después Abdo no consiguió por incompetencia llevarla adelante. No sé si Efraín tiene a su vez la competencia para llevarlo adelante. Pero no hay un proyecto alternativo. Hay esa idea de decir vamos a tomar el país y lo administramos bien. Pero estamos en el siglo XXI. El mundo es cambiante ya ni por ciclo de 5 años, cada 2 o 3 años. Ahora, por ejemplo, aunque parece tan lejana, la guerra ruso-ucrania está poniendo en discusión todo el sistema de la globalización. Hay economistas que están poniendo en discusión si eso no va a cambiar la forma de entender la inversión en el exterior, si los países empezarán a ocuparse más del mercado interno, de las cuestiones de la, ¿cómo se dice?, de la independencia de un punto de vista alimentario, de la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Se pone en discusión todo un sistema que era basado sobre el comercio mundial. Y eso determina efecto a avalancha. Y nosotros en esto no estamos. Aquí de eso no se habla nada. Aquí estamos, la clase política, es decir, vamos a hacer la concertación, vamos a hacer la alianza, vamos a hacer la interna, lista unitaria, ¿cómo se dice?, a padrón unitario, vamos a hacer la urna móvil y vamos a encontrar. Están en un discurso, dentro de la concertación sobre todo, están en un discurso técnico para unir lo inunible. Sabemos de no poder ser unidos. No tenemos ningún liderazgo, como fue el caso de Lugo, que era tan superior que todos se unen, no hay discusión allí. O en Asunción, lo de Mario Ferrero, que era tan superior que todos dicen, vamos con él, independiente de todo. Dado que no hay esta candidatura y no hay una visión Ahora, yo entiendo también que no influye mucho. Es decir, aunque tú tuviera un modelo, como fue el Nuevo Rumbo, que era un modelo, de decir, yo quiero cambiar el país así, no crea que eso influya muchísimo en las elecciones, porque pues al final cuenta mucho para mí la clientela, la personalidad de los candidatos, en muchos aspectos. Respecto a lo que decía Estigarribia, estoy de acuerdo que quizás Santipeña puede tener ciertas debilidades, pero si al otro lado hay Efraín, creo que estas debilidades no son tan fuertes. Ahora, si había otro tipo de candidatura, por allí jugaría un efecto. No creo que la cuestión de hacer una alianza, una concertación más moderada sin la izquierda del Frente Guazú influya en algunos sectores de clase media, pero mínimo. Por allí me dice, la otra vez perdimos el 3,5%, por allí esto mínimo es suficiente. Puede ser, pero realmente ver las cosas, yo podría decir, pero si el Partido Dorado perdiera de los 0,1, va a aceptar la derrota, porque la otra vez perdió del 10%. Realmente el Partido Dorado pierde de mucho, entonces acepta. Si pierde los 0,1, estamos seguros al 100% que no haya problema institucional. Entonces, yo creo que el problema de fondo continúa a ser uno. La oposición, lo que decía, la oposición tiene problemas estructurales en el sentido de que un partido, muchos partidos que se tienen que unir contra un partido que es mayoritario, hegemónico, y necesita elementos, aunque mínimo de unión, pero con alguien carismático que le una. Ahora, deberíamos pretender que también tenga un programa con cierta, y sí, deberíamos pretender, pero eso ya es mucho. O sea, acordate que Lugo ganó con 5 propuestas, pero 5 propuestas. No estaba en una hoja y ya llenabas todo, no es que ni fueran desarrollados, eran 5 títulos. Porque, y en todo modo, pues muchos de estos 5 títulos consiguió implementarlo al final, no todo, pero algo hizo. Creo que no pasa por eso. Sería interesante que los partidos desarrollaron algo, pero yo te digo, en el último 20 años, después del periodo, la candidatura, la victoria de Duarte Frutos, que tenía un cierto programa,
Después no tuvimos candidato con programa, excepto el caso de Cartes con su nuevo rumbo, que pero era una etiqueta que se ha transformado en un proyecto, después él tenía claro, pero no es que lo presentó tan claramente al elector, él lo puso en práctica. La oposición no consigue producir eso. Tiene dificultad, ¿por qué? Porque son varias fuerzas, tienen ideas diferentes entre sí, es difícil encontrar una síntesis. El Partido Liberal es tomó de un partido clásico, tradicional, y tendrá su programa, pero no depende de eso. Además, siendo una comunidad como el Colorado, adentro hay de toda ideología. Es decir, tanto para decir un ejemplo, entre Federico Franco, Víctor Ríos o Paco Valedesma, hay diferencia ideológica enorme. Pero están todos en el mismo partido porque son partidos afectivos, tradicionales, familiares. Uno está en ese partido porque sus padres, su abuelo, su bisabuelo, etc. Y eso complica un poco todo. Entonces, yo creo que tú tengas toda la razón a pretender, desde tu punto de vista, queremos programa para ver dónde vamos. El problema es que hoy como hoy, en el último 20 años, parece que solamente Cartes te dio un programa y las últimas elecciones, tanto Efraín como Abdo seguían ese programa. Es inútil que nos escondemos detrás de un dedo. Era dar continuidad. Que después Abdo no consiguió por incompetente, otra cosa, pero era dar continuidad. Y hoy, a un año de las elecciones, no sabemos dónde quieren ir. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, el pasado 29 de abril presentó el libro titulado 10 cartas para una maestra del nivel inicial, claves para estimular el neurodesarrollo infantil. Es un texto que hace un análisis desde la perspectiva de las neurociencias como un aporte para la práctica de los docentes del nivel inicial. La investigación estuvo a cargo de María Asunción Cabral Mendoza y es el sello editorial de Norberto Bobbio. La obra tiene valoraciones académicas muy significativas de destacados intelectuales paraguayos e internacionales. Los interesados en este libro pueden justamente adquirir accediendo a la página de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Ahora, si consideramos el periodo democrático 1989 al 2022, y nos preguntamos en relación con el sistema democrático, decíamos en uno de los bloques, la Constitución Nacional va a cumplir en junio de este año 30 años de vigencia. En estos más de 30 años de periodo democrático, el electorado paraguayo eligió 3 empresarios: Juan Carlos Guasmosi, Raúl Cubas Grau y Horacio Cartes. ¿Qué pasó con la clase política? Es decir, tenemos que sorprendernos cuando hablamos de los resultados de la percepción que tiene el ciudadano paraguayo hacia la democracia, y queremos justamente compartir con ustedes ahora los datos estadísticos del Latinobarómetro del 2021. Apoyo a la democracia en América Latina había caído del 63% en el 2010 al 48% en el 2018 y 49% en el 2020. O sea, la caída podríamos verla entre el 2010 y el 2020. Es decir, en un año esta caída considerable hacia el apoyo a la democracia. Y este otro dato de la consulta del Latinobarómetro: no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. 52% de los paraguayos, si resuelve el problema, no pasa nada si es democrático o no es democrático. ¿Qué explica estos resultados, Camilo? Bueno, realmente lo que vos mostrás es el Latinobarómetro, es muy, muy útil, pero también hay otras encuestas, Francisco, que plantean resultados similares. Hay un estancamiento de la democracia en el Paraguay, hay encuestas que hablan incluso de una democracia de baja calidad sostenida desde el año 2000 de manera ininterrumpida. The Economist hace poco presentaba su índice de la democracia, en donde incluso en ese índice la democracia paraguaya dejaba de ser una democracia y pasaba a ser un régimen híbrido, ¿verdad? Esto no es la verdad absoluta, no hay que tomarlo como una certeza absoluta, pero sí son de alguna manera ciertas señales de cómo nos ven desde afuera, ¿verdad? Ese fracaso al que vos mencionás de la democracia tiene que ver con un proceso de erosión de la democracia que se está dando en toda la región.
y que afecta con mayor fuerza a aquellos países como el nuestro, con una institucionalidad muy baja. Vos vas a ver que en el caso de Uruguay y Costa Rica son países que están de alguna manera capeando la tormenta, pero a nosotros nos está afectando de manera muy especial. Latinobarómetro hace unos años también había consultado a la ciudadanía respecto a si pensaba que el gobierno se gobernaba para unos pocos, ¿verdad? Y más del 70% consideraba que en el Paraguay se gobernaba para un número muy pequeño de personas, ¿verdad? Un círculo privilegiado. Esa es la idea directamente contraria, antagónica a la idea de la democracia, como un régimen político que tiene que garantizar derechos y mejores condiciones de vida para todos, ¿verdad? Y ahí hay indudablemente, Francisco, una deuda de los actores políticos, de los partidos políticos que han gobernado, de todos los colores que han gobernado este país en los últimos 30 años, poniendo, digamos, de lo que fue la vuelta de la democracia. Yo resalto siempre el esfuerzo político del 92 para sacar la Constitución adelante, ¿verdad? Creo que es una carta política muy importante para garantizar las reglas de juego en estos 30 años, ¿verdad? Y creo que ahí le cargo la tinta más sobre todo a la conducta de los actores políticos, más que a las reglas previstas en la Constitución, ¿verdad? Más que a ese diseño constitucional que creo que habías mencionado al comienzo, ¿verdad? Ahora, justamente quiero tomar como referencia la Constitución, porque la de 1992 adopta como modelo de Estado el Estado social de derecho, esto no es una cuestión menor, y por otro lado adopta la democracia como forma de gobierno y literalmente dice la redacción democracia representativa, participativa y pluralista. Y según el último resultado del Latinobarómetro, ante la pregunta, no me importaría ante la pregunta respecto a la satisfacción con la democracia, ¿verdad? Paraguay, en el caso de los datos de Paraguay, solo 15%, ¿verdad?, está satisfecho con la democracia. Y qué mejor actor que responder a esta pregunta, digamos, de la insatisfacción, porque en realidad esto más que satisfacción es insatisfacción hacia el modelo que es el democrático. Y en este periodo de más de 3 décadas de periodo democrático en nuestro país, solamente uno fue interrumpido y otra vez con problemas, porque nuevamente fue interrumpido ese proceso, me estoy refiriendo al 2008-2013, ¿verdad?, que fue muy peculiar ese periodo. Luego estuvo un único partido, que es el Partido Colorado. ¿Qué ha pasado? Mi pregunta, reitero, un actor clave porque fue ciudadano convencional constituyente, Hugo Estigarribia. ¿Qué pasó, Hugo? Bueno, el diseño constitucional era un diseño de Paraguay ideal, ¿verdad? Hay que entender que esa constituyente fue un punto de inflexión, como le dicen los ingenieros, ¿verdad? Le va la línea y con el punto cambia la línea, rumbo. Se buscó una forma de gobernar más consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo, de un Ejecutivo muy autoritario, ¿verdad?, de un hiperpresidencialismo a un presidencialismo atenuado. Se trasladó gran parte del poder al Congreso. La Constitución, el poder legislativo tiene mucho poder. Pero, ¿qué sucedió? El poder legislativo abusó de ese poder. Abusó de ese poder que tenía en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento, en la propia influencia que tenía el poder legislativo en sus negociaciones con el poder ejecutivo, en nombramientos. Estuvo el primer pacto, que fue el pacto de gobernabilidad para la integración de la Corte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que fue histórico, ¿verdad? El Partido Colorado, que era mayoritario, tuvo minoría teóricamente en la Corte. 4 miembros, Colorado, 4 opositores y uno que era un Colorado rosadito, como le decían, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El factor humano fue deteriorando ese diseño constitucional, que tenía algunos problemas de aplicación. Por ejemplo, hoy sentimos en la justicia la presencia de los políticos en el Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento. Se hizo muy patente. En el primer periodo todavía no, probablemente porque en el Consejo estaban algunas personas vinculadas a la política y al derecho honorables. Pero después se fue desgastando eso, ¿verdad? Después empezaron a influir mucho los factores de poder. Apareció una fuerte influencia, por ejemplo, de la masonería, de las iglesias.
La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Recuerden que Nicanor se vinculó mucho a la Iglesia Evangélica, ¿verdad? La Iglesia Católica sigue siendo fuerte, ¿verdad? La masonería como factor político que hoy está con candidatos fuertes, tanto en la Concertación como en el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que confluyeron y un problema, al tener a la justicia con factores de politización en su designación y su juzgamiento, debilitamos la justicia brutalmente, ¿verdad? Incluso algunos dicen que la justicia de antes era mejor, la justicia de la época autoritaria, llegamos a ese extremo, ¿verdad? O sea, tenemos una justicia que es un talón de Aquiles, eso genera impunidad, eso aumenta la corrupción. Los mecanismos de intervención de las gobernaciones, por ejemplo, ¿verdad?, que pasan por mayoría de diputados, no se pueden aplicar porque un sector tiene mayoría con los votos de las regiones. Órganos ineficientes como las juntas departamentales. O sea, si vamos a hacer una crítica a la Constitución, podemos decir que la Constitución armó un Paraguay ideal que al final el factor humano no se encargó de culminar, sino de destrozar. Entonces, yo de alguna manera siempre defiendo la Constitución y me dicen, porque vos redactaste. No es porque yo redacté. Nuestra Constitución, con crítica, incluso el extranjero, tiene buena crítica, ¿no? Tiene buena crítica, pero el factor humano ha fracasado y no ha sido penalizado por una ciudadanía crítica. O sea, los cambios institucionales avanzaron fuertemente con la Constitución, pero no así el castigo del ciudadano o el premio al desgobierno. Entonces, es un proceso bastante complejo que se dio, ¿eh? Quiero volver sobre eso a la vuelta de la pausa. ¿Hay alguna salida? Entonces, en la gran oportunidad que va a tener el ciudadano en el 2023 de elegir quiénes le van a representar. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. Hay que mencionar siempre las reivindicaciones, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de trabajo actualmente en nuestro país. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. Típico ataque de motoasaltantes intentando arrebatarle la cartera a una mujer. Vamos hasta J. Auto Saldívar porque hace 4 días están sin energía eléctrica. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Bien, la cuestión está en ver si hay alguna esperanza o no en las elecciones generales del 2023. Y decíamos, esta percepción que tiene el electorado paraguayo hacia el sistema democrático, queremos compartir con ustedes los resultados de la confianza en instituciones de la democracia, más la Iglesia, en el caso de Paraguay. La Iglesia tiene un 77% de confianza. Las Fuerzas Armadas 36, Policía 27, Presidente, en este caso la figura del Presidente de la República 17%, instituciones electorales 13%, ojo, el organismo que tiene que juzgar, ¿sí?, en las elecciones, 13%, solo 13 de cada 100 confía en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El gobierno, el ejecutivo, digo bien, 13%, el Poder Judicial 13%, el Congreso Nacional 10% y en los partidos políticos ya tenemos solo un dígito, 9%, ¿no? O sea, las instituciones propiamente democráticas, miren, los 3 primeros que tienen mayor porcentaje de confianza precisamente son instituciones no democráticas, verticalistas, Iglesia, Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? Y las instituciones propiamente democráticas, pero realmente tienen un porcentaje de nivel de confianza que no sé cómo nos genera un escándalo en nuestro país, ¿no? Pero podemos solucionar esto. Y si vemos la siguiente placa, que tiene que ver con la disposición a protestar, sobre todo en 2 áreas sensibles en nuestro país, que es salud y educación. Increíble Paraguay cómo lidera.
8,3%, seguido Argentina 7,4%, Brasil 8% y Bolivia 7,6%. ¿Hay alguna esperanza, Marcelo, de que se consolide el sistema democrático, independientemente a la figura hoy que están, digamos, conocidas, que pugnando por cargos electivos para el 2023? Ok, partimos de los datos que presentaste. Mira que estos datos estaban también similares hace 20 años. Es decir, yo me acuerdo que hice trabajo de encuesta en el 2005, 2006, y más o menos la confianza entre las instituciones era similar. La iglesia, estaba la prensa a un buen nivel, quizá la justicia electoral en ese periodo tenía una imagen un poco mejor, pero los otros estaban a esos niveles. Y esos mismos datos que viste de aceptación de la democracia también estaban bajitos. Después yo me acuerdo que por un periodo lo mostraba, lo presentaba Milda Rivarola, que cuando fue elegido Lugo se dispararon. El dato del creer, ¿cómo se dice? Aceptar, considerar la importancia de la democracia, subieron en forma increíble, pero tipo se duplicaron los números, un dato. ¿Por qué? Porque fue visto, repito, como la esperanza del cambio. Esa cuestión de la esperanza es importante porque nosotros vivimos en un sistema político donde la gente no tiene una cultura política muy desarrollada, sencillamente porque el sistema educativo paraguayo, sobre todo en la parte pública, no es que te enseña a ser un ciudadano crítico, te enseña a ser un ciudadano sometido a la autoridad. Lo que te enseña en el colegio hoy mismo es que tú aceptes lo que dice la autoridad sin cuestionarla, lo que dice el docente, lo que dice el director, y después cuando irá sale del colegio lo que dice el presidente, el diputado, el intendente, el empresario, el país. Esa es. Entonces, si tú tienes una cultura así permanentemente, no puedes pretender que la gente tenga una visión de la democracia diferente. Ve en la sociedad de autoridades, de élites que dominan su vida. Considera también un dato importante que se tiende a olvidar, porque se habla solo de la pobreza. Pero hay un dato importante que publicó hace poco un estudio de jubilaciones, Serafini Zapatero, que dice, mira, están los pobres, pero están los vulnerables. Y si los pobres son el 25%, los vulnerables son el 45%, la clase media son el 28%, la clase alta son el 2%. Números así, no tan finos. No, son esos datos concretos, pero redondeados. Entiendo. No son imaginados, son datos concretos de un estudio que yo estoy utilizando como otra cosa, pero te digo, no son 44 y 3, 42 y 1, pero más o menos son esas 4 categorías. Ahora, un vulnerable, ¿qué significa? Vulnerable es una persona que hoy tiene más o menos su comida y su vestido, mañana lo despiden y entra en una situación de crisis. O mañana se enferma grave y entra en una situación de crisis. Es decir, gente que se sale de la normalidad por cualquier evento excepcional en su vida, entra en una situación de crisis. Y si tú tienes una sociedad donde el 70% es potencialmente en crisis, y bien, esta gente lo primero es quiere a alguien que le resuelva los problemas. Ahora, una estructura similar es también la estructura de Chile. Pero Chile tiene una formación política y que produjo una rebelión en los últimos 20 años que al final cambió todo, con la constituyente, con la elección de Boric. En Paraguay, en cambio, tenemos que Boric no es casual que era un líder secundario, después universitario, etc. Cioè allí, en los colegios, se formó una clase política nueva, crítica, que cambió el país. Nosotros, en nuestro colegio, producimos, sobre todo el público, que produce el 80% de la ciudadanía, producimos gente que culturalmente tiende a ser sometida. Entonces, no tiene forma de interpretar la política porque no tiene estos instrumentos. ¿Qué busca? Busca al hombre que le pueda dar alguna imagen positiva, que puede ser Lugo, puede ser también Cartes. Es decir, busca esto. Entonces, no tiene que dar, ¿cómo se dice?, sorprendernos estos datos. ¿Por qué así? Porque la gente no tiene confianza en las instituciones porque no le construye, no es parte, porque no se le pide a eso. Porque por muchos años, y porque todavía ahora, los jóvenes no votan. Los jóvenes, no importa que ahora es inscripción obligatoria, los jóvenes no votan. Menos del 50% vota. A los 29 años empiezan a votar.
que es muy raro. ¿Por qué? Porque a 29 años entra en la estructura clientelar, necesita relacionarte clientelarmente con los políticos para que se resuelvan problemas. Cuando eres joven, vive así la vida loca, no necesita eso. Pero no te preocupa del tema electoral. ¿Por qué? Porque no te sientes como parte de un proceso democrático, no te sientes ciudadano efectivo y activo. Y mira, te cierro con eso. No tenemos datos ciertos de lo que pasó en Ciudad del Este. Pero el hecho que en Ciudad del Este hubo una gran participación juvenil a las últimas elecciones, que creo que parece que es un dato cierto, podría ser una clave. Es decir, allí sí se rompió una lógica porque se construyó un ambiente que puede ser el líder político, puede ser los candidatos de su lista, no sé, porque no tenemos datos, entonces improvisamos, que rompió un esquema y determinó una cierta ruptura y una esperanza que no fuera solo la persona, pero de sistema, de programa, de idea. Y bien, entonces, ¿hay un futuro posible? Sí, pero es un problema estructural, que no lo resolvemos solo con un buen candidato. Un buen candidato podemos ganarle a la NR, o la NR, si era un buen candidato, le puede, se confirma en su victoria. Entiendo. Si quiere cambiar el sistema, se necesita algo más profundo y cambios estructurales a partir del sistema educativo, que en cambio no le importa nada a nadie. Perfecto. En esa línea de esperanza, Camilo, me quedan 5 minutos y tengo que dar toda participación también a Hugo. Digamos, hay una esperanza que podríamos imaginarnos en las elecciones del 2023. Bueno, yo creo que la esperanza siempre tiene que estar, ¿no? O sea, lo que decía Marcelo, la idea, o sea, la política se construye y tiene su razón de ser a partir de la esperanza, de poder generar la idea de que se puede estar mejor. Pero no podemos abandonar esa idea porque si no directamente tenemos que o irnos del país o cerrar todo, ¿no? Ahora, lo que está diciendo me parece muy interesante enfatizar. Esta idea, que lo decía también Hugo hace rato, hemos tenido un avance en la construcción de reglas de juego y en el aspecto institucional, pero sin embargo hay un desarrollo precario, incompleto del sistema democrático en dos aspectos. En el aspecto cultural, educativo, lo que decía Marcelo, no tenemos ciudadanos que demanden democracia, directamente hay apatía por ese lado, porque no lo ven como una necesidad, y un desarrollo incompleto del Estado también, ¿verdad? Pero ¿cuál Estado? El Estado democrático, el Estado que resuelva las necesidades y garantice los derechos de la gente. ¿Pero qué gente? No un círculo privilegiado de adulones cercanos al poder, de la gente en serio, de la ciudadanía, que es la que está esperando que, como decía Marcelo, 70% entre vulnerables y pobreza, confiando en los datos, por supuesto, que da Marcelo, quizás una cifra más, una cifra menos, 70% de personas en situación de pobreza y de exclusión, a las cuales vos no podés pedirle que te hagan que tengan una preocupación existencial sobre la democracia si tienen que comer día a día, ¿verdad? Ahora, en el contexto de la esperanza, Hugo, lo que fue la rebelión estudiantil secundaria, lo que fue una no te calles, de alguna manera tenemos asidero para confiar de que es posible el cambio en Paraguay. ¿Cómo hacemos para que esos jóvenes rebelados pudieran serlo más allá del campus de la UNA, más allá de la toma de los colegios secundarios? Bueno, yo creo que tienen que haber elementos polarizantes en la próxima elección. Por eso que yo decía que tiene que haber gente que está con un discurso de cambio bastante acentuado y ya metido permanentemente, coherente. Yo creo que también hay un factor que va a influir, que no había señalado, el efecto post-pandemia. Se está sintiendo ahora en la morosidad, la alta morosidad que hay, por lo menos en la abogacía lo sentimos, de los clientes con respecto a los abogados, por ejemplo, para el pago. Aquellos que no tienen problemas penales, que son urgentes, inminentes, que necesitan solucionar y tienen que pagar al abogado. También en el campo financiero yo sé de mucha morosidad y la crisis post-pandemia puede llegar a afectar las elecciones generales. O sea, el estómago, votar con el estómago. Y repito, ya la clientela política no puede ser satisfecha por los aparatos políticos, por los altos funcionarios, por los legisladores, como antes. Entonces esa respuesta a lo mejor hace que el voto crítico aumente. Ahora, yo creo que depende de los proyectos que triunfen. Ya me sé si la concertación llega a ensamblarse y tener una candidatura interesante, atractiva, que le dé confianza de un cambio real en su situación futura al elector, puede ganar la concertación. Pero si
hay divisiones. Por ejemplo, ya se habla de un proyecto Chilaver separado, ¿verdad? Ya no entra la concertación, ¿verdad? Se habla a la izquierda por su lado, hay que ver cómo influye. Ya estamos hablando de 3 candidaturas diferentes contra una sola del Partido Colorado, ¿verdad? Hay que ver, hay restas que suman y hay sumas que restan. Es difícil hacer futurología, pero sí yo veo un cambio en la conducta crítica del ciudadano. La participación en las redes, no es que en las redes nomás, sino que yo noto, hay gente que ha sido escrachada, por ejemplo. Lo que pasó con Villamayor en un restaurante de alto nivel socioeconómico asunceno, para mí es una señal de que las cosas están cambiando. Una de las muchas señales. Así que yo tengo esperanza de que con buenas propuestas se puede tener una respuesta diferente de la ciudadanía. La patria soñada de Carlos Miguel Jiménez estará en juego en las elecciones del 2023. Muchas gracias, Marcelo, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Hugo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI. Po Ari, Proimehagüe, Noticias Paraguay, Live Penetapuime. Queremos iniciar las mañanas de los fines de semana con muy buena música. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Y con lectura de tapas de diarios. Asesinado Schwarzman está vinculado al esquema Dubini. De la mano de Carlos Rubén Ojeda. Mananduco E. Sábado y domingo a las 7 de la mañana. NPI nos conecta siempre. NPI te conecta con una forma diferente de informar. Durante la tormenta, un niño fue captado aferrado a un árbol intentando salvarse del raudal y justamente un hombre, humilde trabajador, lo vio y arriesgó su propia vida por salvarlo. En resumen, noticias con la conducción de Iván Páez y María Fernanda Perelló. Una gran controversia generó el hallazgo de varias cajas de medicamentos en el vertedero de la localidad de Itapuapotí. El resumen, noticias, lunes a jueves, 22 horas, NPI nos conecta. ¿Qué está en juego en las elecciones del 2023? ¿Dos modelos diferentes cuando hablamos de la ANR y la oposición? ¿O simplemente una cuestión de anticoloradismo? Esto me recuerda a la definición del principio de locura de Albert Einstein, que decía, realizar la misma actividad varias veces y esperar que dé resultados distintos. Esto es lo que necesitamos en nuestro país, que se debatan los modelos de país que demandamos los ciudadanos y que se solucionen los problemas estructurales que tiene este país. Sí, digo bien, problemas estructurales. Lo que tiene que ver con la desigualdad, lo que tiene que ver con el acceso a la educación, lo que tiene que ver con el derecho a la salud, lo que tiene que ver en definitiva con el desarrollo humano de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas paraguayas. Este país no va a cambiar simplemente porque vamos a sufragar en las próximas elecciones. Este país va a cambiar el día en que cada uno de ustedes sean conscientes de que el poder real está en ustedes, en los ciudadanos, y que las autoridades apenas lo representan. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.